regulado, donde la salud, la belleza y la capacidad reproductiva de cada concubina se sometían a un escrutinio sistemático, casi clínico, que trascendía lo meramente físico para adentrarse en lo psicológico y lo social. Antes de que una mujer pudiera siquiera aspirar a compartir la noche con el soberano, debía atravesar un protocolo de exámenes médicos previos diseñado para garantizar la pureza, la vitalidad y la ausencia de cualquier imperfección que pudiera, según la cosmovisión de la época, contaminar la línea de sangre imperial o alterar el equilibrio cósmico que se creía sustentaba el mandato del cielo. Estos exámenes no eran eventos aislados, sino fases recurrentes de un proceso de selección y vigilancia que comenzaba desde el momento en que la joven era reclutada, generalmente en su adolescencia, y se extendía hasta el día de su encuentro con el emperador. La carga de este protocolo, sumada a la presión implacable de un entorno donde el estatus, la supervivencia y el honor familiar dependían de un único acto íntimo, generaba un estado de ansiedad crónica que, con frecuencia, desembocaba en manifestaciones psicofisiológicas graves tras la llamada noche de bodas. El proceso de inspección médica estaba a cargo de un cuerpo especializado de médicos imperiales, eunucos supervisores y matronas de alto rango, cada uno con funciones delimitadas por estrictos reglamentos de corte. Los exámenes incluían la verificación de la virginidad, la evaluación de la complexión física, la observación de la piel, el cabello, los ojos y la postura, así como un reconocimiento ginecológico que, aunque primitivo según los estándares modernos, era meticuloso en su contexto. Se utilizaban preguntas estandarizadas, palpaciones del abdomen, análisis de la menstruación y, en algunos periodos, incluso la observación de la orina o del aliento para determinar el equilibrio de los humores o el estado del y la sangre. Cualquier irregularidad, por mínima que fuera, podía significar la relegación a tareas serviles, el confinamiento en patios interiores o, en casos extremos, la expulsión del palacio con la consiguiente deshonra familiar. Este sistema de filtrado no solo buscaba garantizar la salud reproductiva, sino también proyectar una imagen de perfección inmaculada que reflejara la legitimidad y la pureza del linaje imperial. La concubina no era vista como un sujeto autónomo, sino como un vehículo biológico y simbólico, cuya integridad física debía estar impecable para cumplir con su destino histórico. Sin embargo, la verdadera dimensión patógena de este protocolo no residía únicamente en el acto médico en sí, sino en la atmósfera de vigilancia perpetua que lo acompañaba. La vida en el harén estaba estructurada como un microcosmos de control jerárquico, donde cada gesto, cada palabra y cada expresión facial eran monitoreados por eunucos, sirvientas de confianza y concubinas de mayor rango. La competencia por la atención del emperador era feroz, y el estatus de una mujer podía elevarse o desplomarse en cuestión de horas. En este entorno, la incertidumbre se convertía en un veneno silencioso. Las jóvenes concubinas vivían con la conciencia constante de que su futuro, y el de sus familias, dependía de un encuentro breve, altamente ritualizado y cargado de expectativas políticas. La noche de bodas no era un acto de intimidad ni de placer, sino una prueba de estado, un examen de aptitud reproductiva y un juicio social simultáneo. La presión psicológica acumulada durante meses o incluso años de preparación, aislamiento y escrutinio médico encontraba en ese momento su punto de máxima tensión. El cuerpo, sometido a un estrés sostenido, comenzaba a mostrar las primeras grietas. Desde una perspectiva psicofisiológica, el estado de ansiedad crónica que padecían estas mujeres activa de manera prolongada el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo que conduce a una secreción continua de cortisol y adrenalina. En condiciones normales, esta respuesta es adaptativa, pero cuando se mantiene en el tiempo sin posibilidad de descarga o recuperación, genera un desgaste sistémico. El sistema inmunológico se deprime, la regulación térmica se altera, la presión arterial se vuelve inestable y la percepción del dolor se amplifica. En el contexto de la corte imperial, donde el lenguaje médico y espiritual solía entrelazarse, estos fenómenos se interpretaban como calor tóxico, debilidad del corazón o perturbación del zen, espíritu, pero en esencia correspondían a cuadros de somatización aguda. Tras la noche de bodas, cuando el estímulo de máxima intensidad había cesado, el organismo entraba en un estado de colapso compensatorio. El alivio esperado se transformaba en agotamiento extremo. La tensión acumulada se liberaba en forma de fiebres inexplicables, desmayos repentinos, taquicardias, vómitos nerviosos o incluso episodios de parálisis histérica. Estos síntomas no eran fingidos ni exagerados. Eran respuestas biológicas reales a un trauma psicológico sostenido, exacerbado por la falta de apoyo emocional,
la imposibilidad de verbalizar el sufrimiento y la exigencia de mantener una compostura imperturbable ante los observadores de la corte. Los registros históricos, aunque filtrados por la visión patriarcal y burocrática de los cronistas imperiales, ofrecen indicios reveladores de este fenómeno. En los anales de la dinastía Qin, por ejemplo, se mencionan con frecuencia casos de concubinas que cayeron en enfermedad tras el primer encuentro, atribuyéndolos a veces a mala fortuna, desequilibrio energético o falta de preparación espiritual. Sin embargo, los tratados de medicina palaciega, como los compuestos por médicos de la Oficina Imperial de Salud, describen protocolos de recuperación que incluyen reposo absoluto, infusiones de hierbas calmantes, masajes terapéuticos y aislamiento temporal de la vida activa del harén. Estas prácticas sugieren que la corte reconocía, al menos de manera empírica, que el malestar posterior a la noche nupcial tenía un origen distinto al de las enfermedades comunes. No era contagioso, no respondía a patógenos externos evidentes y, sobre todo, estaba estrechamente correlacionado con el momento del encuentro imperial. La enfermedad funcionaba, en muchos casos, como un mecanismo de protección inconsciente del organismo frente a una exigencia insostenible, pero también como un estigma que podía limitar las futuras oportunidades de la concubina, ya que un historial de fragilidad la relegaba automáticamente a un rango inferior. Además, es fundamental comprender que la noche de bodas en la corte no seguía un guión romántico ni íntimo, sino uno protocolar y altamente estructurado. El encuentro se preparaba con días de antelación, se seleccionaba la fecha según el calendario lunisolar, se purificaba la habitación con inciensos específicos, se instruía a la concubina sobre los gestos permitidos y prohibidos, y se le administraban a veces brebajes fortalecedores que, lejos de beneficiarla, podían alterar su equilibrio hormonal o digestivo. El emperador, por su parte, actuaba bajo sus propias presiones la obligación de producir un heredero, la vigilancia de los consejeros imperiales y la necesidad de mantener el control sobre un harén que era, en sí mismo, un campo de batalla político. En este cruce de expectativas, la concubina quedaba reducida a un instrumento de Estado, cuya salud física y mental era secundaria frente al cumplimiento del deber dinástico. Cuando el acto concluía, no había espacio para el descanso emocional ni para el diálogo reparador. La mujer era retirada inmediatamente, sometida a un nuevo examen poscoital para verificar la consumación o la recepción del yang, y luego dejada a solas con sus pensamientos y con un cuerpo que había sido exigido al límite. En ese vacío, donde el silencio era la única respuesta, es cuando la ansiedad acumulada estallaba en forma de enfermedad. La interpretación cultural de este fenómeno también merece atención. En la cosmovisión confuciana y taoísta que imperaba en la corte, la salud no se entendía como un estado meramente biológico, sino como un reflejo del equilibrio entre el individuo y el orden cósmico. Una concubina que enfermaba tras la noche de bodas no solo mostraba una debilidad física, sino una posible desconexión con el destino que se le había asignado. En algunos casos, esta enfermedad se leía como una señal de que el emperador no era el yang adecuado para ella, o que su yin estaba perturbado por energías negativas, resentimientos ocultos o faltas kármicas. Esta lectura espiritual, lejos de ofrecer consuelo, aumentaba la culpa y el aislamiento, creando un círculo vicioso en el que el miedo a volver a enfermar generaba más estrés, y más estrés provocaba más síntomas. La corte, en su afán por mantener la apariencia de armonía, rara vez intervenía con tratamientos psicológicos o con un cambio de paradigma. En su lugar, se recurría a rituales de purificación, a la reasignación de tareas o, simplemente, al olvido institucional. La concubina enferma pasaba a ser un fantasma en los pasillos del palacio, recordatorio silencioso de que el poder imperial, por más absoluto que pareciera, no podía domar las respuestas más íntimas del cuerpo humano frente al terror disfrazado de honor. En conclusión, el tópico 1 revela que la supuesta enfermedad tras la noche de bodas en la corte imperial no fue un mito ni una exageración literaria, sino la manifestación tangible de un sistema que priorizaba la reproducción dinástica sobre la integridad humana. Los exámenes médicos previos, lejos de ser actos de cuidado, funcionaban como mecanismos de control que internalizaban la vigilancia y el miedo. La presión psicológica, sostenida por la estructura jerárquica del harén, la competencia feroz y la imposibilidad de expresar vulnerabilidad, actuaba como un catalizador de respuestas psicofisiológicas graves. Cuando el cuerpo, finalmente, se enfrentaba al momento culminante de su destino protocolar, el colapso no era una sorpresa, sino una consecuencia inevitable de meses o años de tensión no resuelta.
Comprender este fenómeno exige mirar más allá de los registros oficiales y reconocer, en la historia silenciosa de estas mujeres, la primera evidencia de lo que hoy llamaríamos trauma crónico, somatización severa y violencia institucional normalizada. La corte imperial, con toda su opulencia y ritualidad, no logró escapar de una verdad biológica y psicológica fundamental. Ningún protocolo, por más sofisticado que sea, puede anular la preparación de una concubina para la noche de bodas. En la corte imperial no se limitaba a la selección física ni al entrenamiento protocolario. Constituía un proceso de transformación corporal y simbólica profundamente arraigado en la medicina tradicional, la cosmología y la teología del poder. Los rituales de purificación, lejos de ser meras prácticas higiénicas o estéticas, funcionaban como mecanismos de legitimación dinástica, cuyo objetivo era alinear el cuerpo femenino con los principios cósmicos que sustentaban el mandato del emperador. Sin embargo, la intensidad, la frecuencia y la composición de estos rituales exponían a las mujeres a una carga tóxica acumulativa que, sumada al estrés psicosocial del harén, actuaba como un detonante silencioso de cuadros clínicos interpretados históricamente como enfermedades postnupciales. Comprender este fenómeno exige desentrañar la intersección entre la farmacopea imperial, la medicina humoral y taoísta, y la lógica política que exigía una pureza inmaculada como prerequisite para la unión con el soberano. El fundamento conceptual de estos rituales reposaba en la creencia de que el cuerpo humano era un microcosmos sometido a las fuerzas del yin y el yang, el vital y los 5 elementos. La concubina, al ser elegida para el encuentro imperial, debía alcanzar un estado de pureza activa, es decir, no solo la ausencia de contaminantes físicos, sino la armonización de sus fluidos, la clarificación de su aliento, la suavidad de su piel y el equilibrio de su temperatura interna. Esta preparación se entendía como un requisito metafísico. Un cuerpo impuro o desequilibrado podía alterar la circulación del yang imperial, provocar desastres agrícolas, enfermedades en la corte o incluso la pérdida del mandato celestial. Por ello, los médicos palaciegos, en coordinación con maestros de rituales y supervisores eunucos, diseñaban protocolos de purificación que combinaban baños termalizados, fumigaciones con inciensos sagrados, aplicaciones tópicas de preparados herbales, ingestión de decocciones medicinales y restricciones dietéticas estrictas. Cada etapa estaba calendarizada según el ciclo lunar, los signos astrológicos y el estado de salud declarado por los diagnósticos previos. El proceso solía iniciarse entre 3 y 7 días antes del encuentro, dependiendo del rango de la concubina y la urgencia dinástica. La primera fase consistía en baños de inmersión con aguas calentadas mediante braseros de carbón vegetal y enriquecidas con mezclas de artemisa, aiyé, crisantemo silvestre, raíz de regaliz, flores de loto y, en periodos de mayor rigor, polvos de cinabrio o azufre sublimado. Estos compuestos, aunque valorados por sus propiedades antisépticas, astringentes o calentadoras según la farmacopea tradicional, poseían una toxicidad intrínseca mal comprendida por la medicina de la época. La artemisa, por ejemplo, contiene tuyona y cineol, compuestos neurotóxicos en dosis elevadas que pueden provocar mareos, taquicardia y alteraciones gastrointestinales. El cinabrio, sulfuro de mercurio, ampliamente utilizado en rituales de purificación y en la elaboración de elixires de longevidad, libera iones de mercurio que, al absorberse por vía dérmica o inhalarse como vapor, se acumulan en tejidos nerviosos y renales, generando síntomas de intoxicación crónica como temblores, fatiga extrema, ulceraciones mucosas y disfunción inmunológica. Aunque los médicos imperiales registraban cuidadosamente las proporciones y los tiempos de exposición, la variabilidad individual en la absorción cutánea, la falta de estandarización química y la reutilización de preparados en lotes sucesivos generaban dosis impredecibles. Tras los baños, se procedía a la fase de unción y fumigación. La piel era secada con paños de seda impregnados en aceites esenciales de sándalo, alcanfor y clavo, seguidos por la aplicación de pastas a base de almidón de arroz, miel de abeja silvestre y polvos minerales como la mica o la calcina. Estas preparaciones buscaban sellar los poros, perfumar el cuerpo y crear una barrera energética contra las influencias externas. No obstante, el alcanfor y el clavo contienen eugenol y terpenos volátiles que, en contacto prolongado con la epidermis, pueden desencadenar dermatitis de contacto, urticaria química o sensibilización alérgica retardada. La inhalación sostenida de vapores de inciensos, compuestos por resinas de benjuí, mirra, maderas aromáticas y, en ocasiones,
trazas de arsénico o plomo como fijadores, irritaba las vías respiratorias superiores, provocando tos seca, broncoespasmos leves y alteraciones en el ritmo cardíaco. En espacios cerrados, como las cámaras de preparación del harén, la concentración de estos compuestos volátiles alcanzaba niveles que, según la toxicología moderna, superan los umbrales de exposición segura, especialmente en mujeres jóvenes con metabolismo hepático y renal aún en desarrollo. Paralelamente, se administraban decocciones internas destinadas a fortalecer el útero, calmar el seno, preparar la sangre para la recepción del yang. Estas infusiones combinaban raíces de ginseng, dang ghee, Angelica sinensis, Rehmannia, jujube y, en formulaciones más agresivas, pequeñas cantidades de efedra o Strychnos nux vomica. Aunque muchas de estas plantas poseen propiedades adaptógenas o emenagogas documentadas, su uso en contextos de ayuno, deshidratación relativa y estrés agudo alteraba su farmacocinética. La deshidratación, frecuente debido a las restricciones hídricas impuestas para evitar la pesadez corporal, concentraba los metabolitos activos y ralentizaba su excreción, favoreciendo la acumulación en tejidos. El ginseng, en dosis elevadas o en sujetos sensibles, puede provocar hipertensión, insomnio y taquiarritmias. La efedra, alcaloides simpaticomiméticos que desencadenan temblores, sudoración profusa y ansiedad. Y el nux vomica, estricnina en trazas, un neurotóxico que en umbrales subclínicos genera espasmos musculares, hiperreflexia y sensación de ahogo. La sinergia entre estos compuestos, sumada a la vulnerabilidad fisiológica previa, creaba un terreno propicio para reacciones adversas que se manifestaban horas o días después del ritual. La dimensión psicológica de este proceso no puede subestimarse. Las concubinas eran instruidas para soportar el malestar como parte de su deber y como señal de pureza espiritual. Quejarse de picor, náuseas, mareos o opresión torácica era interpretado como debilidad de carácter o falta de preparación moral. Esta internalización del sufrimiento retrasaba la búsqueda de atención médica y normalizaba síntomas que, en otro contexto, habrían sido identificados como reacciones tóxicas. Además, la presión por cumplir con el protocolo a la perfección generaba un estado de hipervigilancia que amplificaba la percepción del dolor y la incomodidad, activando respuestas neuroendocrinas que exacerbaban la inflamación sistémica y la sensibilidad alérgica. El cuerpo, ya sobrecargado por compuestos externos, respondía con una cascada de citoquinas y histaminas que, en ausencia de reposo adecuado, culminaba en un colapso sintomático tras el encuentro imperial. Cuando llegaba la noche de bodas, la concubina se presentaba en un estado de fragilidad latente. El acto en sí, aunque breve y altamente protocolizado, implicaba un esfuerzo físico adicional, un cambio térmico abrupto, de la cámara purificada a la habitación del emperador, a menudo más fría o con corrientes de aire, y una redistribución hemodinámica que desplazaba sangre hacia la pelvis y la piel. En un organismo ya intoxicado, deshidratado y bajo estrés oxidativo, este desencadenante podía precipitar la aparición de síntomas agudos: fiebre de origen no infeccioso, cefaleas pulsátiles, erupciones cutáneas pruriginosas, vómitos biliares, diarrea osmótica, taquicardia sinusal o incluso síncope vasovagal. Estos cuadros, por su presentación tardía y su asociación temporal con el ritual nupcial, eran registrados por los cronistas como enfermedad postconjugal o debilidad por exceso de pureza. La corte, operando bajo un paradigma médico que priorizaba el equilibrio energético sobre la toxicología, atribuía estos malestares a calor tóxico ascendente, estancamiento de humedad o perturbación del corazón por exceso de yang, y los trataba con decocciones enfriadoras, acupuntura y reposo en cámaras aisladas, sin identificar la causa iatrogénica real. Los registros de la Oficina Imperial de Salud, los manuscritos de farmacia palaciega y los diarios de eunucos supervisores contienen referencias indirectas a este fenómeno. En los archivos de la dinastía Yin, por ejemplo, se documentan ajustes en las fórmulas de baño tras incidentes de malestar en concubinas de primer rango, con órdenes de reducir la concentración de cinabrio, sustituir el azufre por sal marina y limitar las fumigaciones a inciensos suaves. Estas modificaciones, aunque presentadas como perfeccionamiento ritual, revelan un reconocimiento empírico de la toxicidad acumulativa. Asimismo, tratados de medicina ginecológica de la época, como los compilados por médicos de la familia imperial, advierten sobre los riesgos de exceso de calor externo y sequedad por unciones reiteradas, recomendando intervalos mínimos entre rituales y la observación de señales de rechazo cutáneo. Sin embargo,
La urgencia dinástica y la competencia entre facciones palacianas frecuentemente anulaban estas precauciones, acelerando los protocolos y aumentando la exposición. La arqueología y el análisis de residuos en objetos ceremoniales han corroborado parcialmente estas prácticas. Fragmentos de cuencos de bronce utilizados para calentar aguas rituales muestran trazas de mercurio y arsénico. Vasijas de cerámica con restos carbonizados contienen alcaloides vegetales no identificados en dietas cotidianas. Y sellos de seda impregnados revelan la presencia de aceites esenciales concentrados que hoy se clasifican como sensibilizantes dérmicos. Estos hallazgos, cruzados con los textos históricos, pintan un panorama en el que la búsqueda de la pureza ritual se tradujo, en la práctica, en una exposición farmacológica sistemática y mal regulada. La enfermedad postnupcial no era, por tanto, un mito ni una exageración literaria, sino la manifestación clínica de un protocolo que, aunque noble en su intención cosmológica, ignoraba los límites fisiológicos del cuerpo humano y la complejidad de la interacción sustancia-organismo. En síntesis, el tópico 2 demuestra que los rituales de purificación en la corte imperial funcionaron como un sistema de doble filo. Por un lado, legitimaban simbólicamente la unión con el emperador y reforzaban la jerarquía cósmica. Por otro, sometían a las concubinas a una carga tóxica acumulativa que desencadenaba reacciones alérgicas, dermatológicas, respiratorias y sistémicas. La falta de estandarización química, la comprensión limitada de la farmacocinética humana, la normalización del malestar como virtud y la presión política por acelerar los protocolos crearon las condiciones ideales para que la pureza se transformara en patología. Cuando el cuerpo, tras la noche de bodas, colapsaba bajo el peso de lo que había sido absorbido, inhalado y aplicado, la corte interpretaba el síntoma como destino espiritual, cuando en realidad era el eco silencioso de una farmacología ritual mal calibrada. Comprender esta dimensión permite reevaluar la historia del harén no solo como un espacio de poder y sumisión, sino como un laboratorio involuntario de toxicología humana, donde la búsqueda de la perfección dejó cicatrices biológicas que los registros oficiales jamás la preparación de las concubinas para la noche de bodas en la corte.